hace 3 años compartí una palabra y quiero traer a colación algunas notas de ella para hoy, y creo que va a ser un desatar en el espíritu. Todo lo que aprendemos acá y estudiamos es en el espíritu, amén, y se tiene que absorber de esa manera. No es una homilía más, sino que hay que absorberlo en el espíritu, amén. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 dice la palabra del Señor: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Lo leo otra vez. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? La versión del Dios habla hoy dice: cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Quiero compartir un mensaje que creo que vamos a orar para que ocurra algo que estábamos cantando ahorita: milagros de Dios, amén, milagros sobrenaturales. ¿Cuántos han experimentado milagros en su vida? ¿Y cuántos quisieran experimentar mayores milagros en sus vidas? Amén. ¿Está usted preparado para ver el obrar del Señor? Yo no sé si alguna vez usted dio una orden en la casa y era como si usted no hablara, o si usted dio una orden en el trabajo y es como si no hablara. Hay esposos que dicen: es que en esta casa se hace lo que les da la voluntad, porque no me obedecen, no me hacen caso. Se perdió la autoridad, pero hay una autoridad que es sobre toda autoridad, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios decreta algo, se tiene que cumplir, porque no hay un nombre más alto ni una autoridad más alta que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy bueno escuchar historias bíblicas, pero es más bueno ver la mano del Señor obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno ver y escuchar qué dice la Escritura, pero es más bueno ver cuando Dios obra en nuestros corazones. Es bueno cuando escuchamos que Dios transformó la vida de alguien, pero es más bueno cuando uno puede decir: es que el Señor también lo hizo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces aquí Lamentaciones está diciendo que cuando algo pasa, ocurre, es porque hay un edicto, hay una orden que fue dada por el Señor. Y antes de terminar esta noche, mire, 40 minutos o 35 minutos en el mundo espiritual pueden mover lo que en 50 años no moveríamos por el poder de la oración. ¿Cuántos creen eso? La oración es poderosa. Un acto noble, sencillo, pero mueve los cielos y estremece los infiernos. El poder de una oración. Y cuando Dios decreta algo o decreta bendición para sus hijos, no hay quien lo pueda detener, porque Dios lo está haciendo así. Dice Génesis capítulo 1 versículo 3 que por la orden de Dios fue creado el universo. Entonces dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. ¡Qué poder! Que Dios, con el poder de su palabra, creó el universo, porque Él lo ordenó, porque Él lo determinó. Jonás capítulo 2 versículo 10 dice que por la orden de Dios, un pez que tenía en su vientre a un desobediente, a un cobarde llamado Jonás, que no estaba aceptando el llamado de Dios, Dios lo procesa en el vientre de un pez. Pero el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás. Subraya en su Biblia, subraya en su libreta, subraya en el celular la palabra una orden de Dios, o Dios dio la orden y el pez vomitó a Jonás. Así que quiero que mire la palabra: cuando Dios da una orden, se tiene que establecer como Él lo está diciendo, amén. Así que subrayalo para que no se duerma esta noche. Imposible que uno se duerma con esta palabra.
Dios tuvo un momento de verdad para la vida de un centurión romano. El centurión romano viene y se presenta delante de Jesús. Y en la Biblia le aparece como centurión porque está encargado de, viene la palabra centuria. Tiene 100 soldados a su cargo. Y él viene delante del Señor y le dice: tengo un siervo que está enfermo en mi casa. Entonces el Señor le dijo: vamos, yo lo acompaño a la casa. Y este siervo le dijo: no, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra, y desde donde esté mi siervo, él se va a sanar. Porque yo, como autoridad que soy, reconozco que cuando yo doy una orden a los que están bajo mi encargo militar, ellos van y lo hacen, porque le estoy dando la orden. Si yo le digo a un soldado: ve, él va. Si le digo al soldado: ven, él viene, porque yo soy su autoridad. Ahora, yo reconozco que tú eres el creador del cosmos, tú eres el creador del universo. Entonces da una palabra, no tienes que ir hasta la casa. Di que mi siervo se sane y él se va a sanar a la distancia. Qué fe tan linda la del centurión, ¿verdad? El Señor también se quedó sorprendido. Así que él no tuvo que ir hasta la casa del centurión, sino que dio la palabra y el siervo fue sano al instante, por la orden de Dios. El poder de la palabra. El poder de la palabra. En Marcos capítulo 9 versículo 25 dice que Jesús tiene un encuentro con un joven que está gravemente poseído, endemoniado. Pero mire lo que ocurre. Capítulo 9 versículo 25 está en pantalla. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar. ¿Quién fue el que le ordenó ahí? Jesús. Porque él tenía ¿qué? Autoridad. Si usted me dice que en la casa está sintiendo la noche que le jalan la cobija y usted tiene susto, que le están chuzando los pies, si usted dice que en la casa le tiraron una rata muerta, un perro muerto, un gallo sin pico, un gallo sin cresta, que lo están atando, usted tiene autoridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice que no hay brujería ni hechicería contra Jacob, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. En usted habita el poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces usted tiene que ordenarle al diablo. Hay una anécdota de infancia que escuché de un predicador. Él estaba en la casa durmiendo y siente que eso es verídico. Es una anécdota que él cuenta en sus predicaciones. Y dice que entró a su habitación un torbellino, un ataque demoníaco, y le revolcó todo el apartamento en el que él estaba. O sea, fue una presencia sobrenatural. Yo lo he vivido, lo he visto, he estado en lugares donde se han caído libros así a lo película, porque el mundo espiritual es real. Así que él está ahí y es atacado por un espíritu y todo queda desordenado y se va ese demonio, porque él se levanta y dice: en el nombre de Jesús, te va afuera. Y salió el demonio y se fue. Así que el pastor se levanta y dice: pero yo no tenía la casa desorganizada, así que le ordeno a ese demonio que se devuelva y me deje todo como estaba. O sea, el demonio vino a hacer desorden y lo puso a hacer aseo en la casa. Así que cuenta la historia, cuenta la anécdota que la casa terminó organizada por el poder de la autoridad. Por el poder de la autoridad que tenemos en el Señor, reprendemos los demonios. Por el poder que tenemos en Cristo Jesús, los enfermos se sanan. Por el poder de la palabra tenemos autoridad los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, yo de usted estaba entusiasmado, estaba más emocionado. Usted tiene autoridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Autoridad, poder, dominio, gobierno en el mundo espiritual. Si usted supiera el poder que está en su boca, si yo supiera el poder que hay en mi boca, usaríamos más la orden de Dios a nuestro favor. Amén. Y dejaríamos de decir: qué día tan maldito.
yo como que me levanté con el pie izquierdo, a mí todo me sale mal, es que yo veo que me falta sino que me poposee una paloma, porque todo va en contra de mí. Y pasa la paloma y lo poposea. Entonces hay una autoridad que tenemos de parte de Dios, y hay un poder cuando Dios autoriza y ejecuta su palabra sobre su pueblo. Así que Jesús se le acerca a ese muchacho que está poseído y le dice a ese endemoniado, le da la autoridad, le da la palabra a la entidad que está en el cuerpo de él y le dice que debe de irse. Y se tuvo que ir ese demonio. Yo he ministrado, y ustedes han visto en los retiros espirituales, han visto en la iglesia o en algún momento cuando a alguien se le ha manifestado una entidad espiritual en su cuerpo. Y ese demonio se tiene que someter al nombre más grande, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo he visto personas vomitar sangre, hemos visto vomitar personas hechicerías, hemos visto personas revolcarse, perder la noción del tiempo por una atadura. Pero ahí es donde está el poder de Dios. Y hemos visto que por el poder de la palabra en Cristo Jesús, esas personas son liberadas. Muchos de los que estamos acá ya hemos sido liberados de ataduras demoníacas, porque el Señor dio la orden que fuéramos liberados nosotros. En Primera de Reyes, el capítulo 17, aparece un personaje que se llama Elías. Y Elías tiene una confrontación espiritual contra una potestad que estaba gobernando en su tiempo. Hay un rey que se llama Acab, y la esposa de Acab se llama Jezabel. Jezabel es una reina pagana, pero Acab no tuvo en cuenta el consejo como rey de no casarse con extranjeras que no sirvieran al Dios de Israel. Y él fue y trajo a esa muchacha, se casó con ella y vino y trajo toda la adoración y el culto pagano que tenía Jezabel, lo trajo al pueblo de Israel. Así que esta mujer adoraba a Astarte, Astarot, eran los dioses de los cananeos, los dioses de la fertilidad. Esta mujer o esta entidad espiritual, Astarot o Astarte, tenía como marido en la deidad pagana un dios llamado Baal. Así que se les conocía como el dios de la fertilidad. La gente hacía orgías para provocar a Baal que hubiese lluvia, porque en ese entonces se creía que con ritos de inmoralidad se traía la lluvia sobre la tierra, que había fertilidad. Entonces esas costumbres que tenía Jezabel las trajo al pueblo de Israel, e Israel se contaminó. Pero entre ese pueblo había un profeta, y ese profeta se llamaba Elías. Y Elías dijo: no, ¿cómo así? Es que aquí no llueve por Baal, y se lo voy a demostrar. Es que aquí no llueve por Astarte, es que aquí no llueve por Astarot. Aquí llueve o no llueve por el poder del Eterno, y se les voy a demostrar. Así que Elías pues hizo en la plaza pública una declaración de fe y dio una orden. Dijo así: aquí no llueve hasta que yo diga. Y se fue. Y los cielos se cerraron. ¿Qué autoridad tenía ese profeta? Se cerraron los cielos por la palabra del hombre de Dios. Así que inmediatamente Dios le tiene que hablar a su profeta y le dice: escóndase porque me lo van a matar. Entonces el Señor sale a respaldar esa palabra, porque él dice en Primera de Reyes, que está registrado el capítulo 17: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por lo que yo diga. O sea, si yo digo que vuelve a llover, llueve, y si no llueve, no llueve. ¿Qué está haciendo Elías en sí? Él está poniendo en evidencia que el dios Astarte y el dios Baal son dioses inferiores al Dios al que él sirve. Y está demostrando que es más poderoso el Dios de los cielos que el Dios de la fertilidad, y está avergonzando a Israel con su creencia pagana. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que él está haciendo es avergonzar esa adoración demoníaca que tenía el pueblo de Israel y se estaba mezclando con ella. Así que el hombre sale corriendo, porque Dios le dice: vete al oriente y te vas a esconder en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Así que el tipo salió corriendo y se metió donde había un arroyo. Pero dice la escritura que Dios dio la orden para que unos cuervos lo alimentaran. Ojo a esto.
verso 4 del capítulo 17. Beberás del arroyo que yo te he mandado, del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios volvió y le dio provisión, dio una orden para el hombre de Dios. Ahora dice que él se va a ese lugar y hay dos interpretaciones para la palabra cuervos acá. Cuervos quizá puede ser ese animal que está pegado de la inmundicia, pero también la palabra cuervos tiene que ver con una raza que no amaba al Señor, con una raza pagana que eran llamados los cuervos. Entonces por eso usted va a ver como evidencia o soporte bíblico para lo que le estoy diciendo un pasaje que se encuentra en Cantares 5:11, que dice así: su cabeza es como el oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo. Así que esta raza que no adoraba a Dios se le conocían como cuervos por ser inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios enviaba hasta sus enemigos para que lo alimentaran. En la traducción o en el conocimiento que tenemos más tradicional es que eran esos animales los que traían carne en el pico. Si hubiesen sido cuervos de animales o si hubiesen sido personas, el punto es que Dios estaba sustentando al profeta por una orden que Dios había dado. Así que dice que él se fue e hizo conforme a la palabra que el Señor le dio y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Así vive cualquiera bueno, ¿cierto? O sea, Elías se levantaba, sean los enemigos o sean dos cuervos de animales, llegaban con la carne en el pico y el tipo estaba echando bueno ahí y volvía y se acostaba a dormir. Y por la tarde llegaba el alguito por la tarde o la comida. Y dice la escritura que él pasó allí por muchos días, pero el arroyo se secó. El tipo tomó tanta agua que se secó. No, es que él dio una orden que los cielos se secaran. Entonces si los cielos no llovían, los arroyos, las aguas iban a carecer de abundancia. Así que el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Eso está claro, me sigue hasta el momento. Y la prédica es ¿cuál? Cuando Dios ordena o cuando Dios da la orden. Ahora, Elías estaba bien conectado con los recursos ilimitados del cielo. Esa es la palabra en esta noche. Dios nos va a conectar con los recursos ilimitados del cielo. Aún en el tiempo donde el dólar está reventándonos la cabeza en 4,000, casi 4,300, y sigue subiendo el dólar. Eso es lo que sobre el mundo está viniendo, angustia. Pero también creemos que en medio de la confusión Dios va a proveer sobrenaturalmente para su iglesia, para su pueblo. Dios va a usar cuervos, sean aún tus enemigos, y van a traer carne en el pico para ti como bendición de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no quiero mirar ni cómo está el dólar, ¿verdad? El dólar sigue creciendo y seguirá creciendo la economía de este mundo. Entonces cuando uno lee estos pasajes, uno dice que los recursos de uno vienen del cielo. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros que han venido de parte del cielo? Usted dice: yo luché tanto en conseguir algo, pero de un momento a otro Dios me puso una persona que conocía a otra persona, que conocía a otra persona, y fue la respuesta de Dios para mi vida. Eso es lo que el Señor hace. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Los que dijeron amén es porque lo están creyendo. ¿Cuántos quieren experimentar eso? ¿Cuántos quieren experimentar los recursos ilimitados del cielo? Dios tiene preparado para ti bendición hasta que sobre y abunde. No importa que tú estás viviendo, y no te estoy hablando de un evangelio de la prosperidad. Te estoy hablando que tú dependes de Dios, y que dependes de Dios, Él va a suplir para ti conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, eso es la teología de la prosperidad. Entonces le hablo de la teología de la mediocridad y de la pobreza. Le estoy diciendo que Dios va a proveer para su pueblo, aún en los tiempos de escasez, aún en los tiempos de sequías. Te van a pasar cosas sorprendentes. El hermano tomó esa palabra.
Te van a pasar cosas sorprendentes en tiempo de escasez. A alguien Dios le va a entregar esa palabra, alguien la está recibiendo. Dios te va a hacer que lo que Él ya destinó para ti sea entregado. Ahora este tipo está allí, está comiendo carne, está comiendo pan, tomando agüita del arroyo. Ah, Dios mío, ni San Andrés, ni Aruba, pues el tipo está ahí bien contento. Ahora, lo que dice la escritura es que el arroyo se secó y vuelve y aparece la misma palabra de que Dios da una orden. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí que yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue para Sarepta. Mire bien, usted ya se sabe esta historia, pero yo no quiero que nos sepamos historias. Yo quiero vivir las historias bíblicas en mi vida. Amén. Yo sé que David mató a un Goliat, pero yo quiero matar mis propios ¿qué? Goliat. Yo sé lo que le pasó al profeta de Dios, pero yo quiero que esa palabra también sea vida en mí. Yo quiero, ¿cuántos quieren experimentarlo? Usted ha escuchado una prédica que usted dice: no, yo ya estoy cansado de escuchar tanto, yo quiero vivirlo también. Amén. Entonces el hombre de Dios le dice: ya di una orden, vete de acá porque se acabó el agua. Señor, y entonces tranquilo, se acabó el agua. ¿Y ahora qué voy a comer? Tranquilo, ya le di la orden a una viuda para que te sustente. Uy, pero Dios mío, ese hombre andaba con una Visa Mastercard ilimitada. O sea, no estaba, se acabó la comida y Dios ya le está diciendo: ya preparé quien te sostenga, quien te sustente. ¿Usted ha visto hasta el día de hoy la provisión de Dios, sí o no? ¿Ha desayunado y almorzado los últimos 40 años de su vida? Si tiene 40 por lo menos. Yo no tengo 40, entonces menos. 39. ¿Ha visto usted que después de 70 años hacia abajo usted ha desayunado? Y es tan cierto eso que hoy está aquí sentado. Quiere decir que ha pasado dificultades, pero que Dios, a pesar de eso, nos ha guardado, nos ha sostenido. ¿Cuántos han tenido deudas aquí? Y todavía las tiene. Pero ¿cuántos han visto que Dios ya ha obrado en esas deudas que muchas veces iban a ser o eran imposibles para nosotros? Pues Dios va a seguir obrando porque nosotros dependemos de Él. Pero lo que el Señor nos está llevando hoy es a creerle a Él. Amén. Así que el hombre se va y llega a Sidón, a Sarepta, y Dios le dice que hay una viuda. Qué tareita. La tarea que tenía el hombre de Dios era llegar a identificar quién era la viuda que el Señor le había entregado a él. Y hago esta pregunta a usted: si usted Dios le dice que lo va a sostener una viuda, ¿usted cree que es una viuda pobre o es una viuda rica? Rica. Entonces llegó mirando a ver, me perdona la palabra, bueno, no la voy a utilizar. ¿Quién será la señora que me va a Dios aquí a usar? Más ordinario, ¿cuál será la vida que Dios trajo para mí? Pero en el buen sentido de la palabra, no vida de edad, sino el término. ¿Quién será esa señora? Cuando él llega a ese lugar, dice la escritura que, no nos dice la escritura detalles, pero imaginémonos al hombre de Dios mirando a las mujeres. Le miraba el collar: no, esta no tiene pinta que tiene plata. No, esta no. Le miraba los dedos: ¿tiene anillos? No, esta no tiene plata. ¿Tiene cadena de oro? No, no tiene cadena de oro. Anda en la yegua de la época, no está hasta a pie. Miren los pies, no se hizo el manicure ni el pedicure, se le corrió ahí el labial. No, él no ve en ese momento quién puede ser la respuesta. Él quizá creyó que era una mujer que había heredado todo el dinero de su marido y que Dios iba a usar a esa mujer para sostenerle ahí las campañas evangelísticas y sostenerle el ministerio al hombre de Dios. Y cuando él llegó al lugar, dice la escritura que vio una mujer que estaba recogiendo unos leños. Y el Señor le dijo: es esa. Y dijo: ay, Dios mío bendito, esta. ¿Cuánto les ha pasado que usted creyó que la bendición iba a venir de la manera que usted se imaginaba? Y la bendición no viene de la manera que uno se imaginaba, sino como Dios ya la diseñó. Y a veces las cosas para nosotros no son como las pensamos, sino como Dios las piensa. Y como Dios las piensa, son más altas de lo que nosotros imaginamos. Y usted creyó que iba a ser bendecido por la tía y no fue por la tía. Y usted creyó que la bendición iba a venir por el tío y no fue por el tío. Porque Dios obra de manera misteriosa,
De manera que nosotros no podemos entender ni comprender la mente de Dios. Lo único que sí podemos saber es que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, es decir, que no se lo han imaginado, es lo que Dios ha preparado para aquellos que los aman. Esta palabra es para alguien que el Señor le está diciendo: voy a obrar a tu favor, ni siquiera la manera que tú estás pensando y has pensado durante años que iba a obrar. Yo recibo esa palabra, yo quiero vivir eso. Así que él llega a ese lugar y se encuentra esta señora que está allí. La tipa no es rica, la tipa anda a pie. Y señora, ¿cuántas casas tiene usted? No, yo no tengo ninguna. No puedo ni pagar arriendo, estoy arrimada porque no tengo cómo. Así que los bienes que ella tiene están claritos en el versículo 13. Él le dice, Elías le dijo, vamos desde el versículo anterior: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja. Imagínese. Usted dice, aquí donde Dios me mandó, se va a morir esta señora y me va a morir yo. Póngale cuidado a esto. Estaba siendo probada la fe del profeta y la fe de la viuda. Era la fe de los dos. Porque le dijo, a ver, ¿usted qué tiene? Le dijo, no tengo nada, lo que tengo es deudas. El marido se me murió. Tengo un niño que está aguantando hambre. Y entonces usted pregunta, pero Dios no me dijo pues que esta viuda es la que me va a mantener. Esta no es la que va a ser la bendición para mí. Entonces el hombre de Dios le dice, haz con ese puñado de harina que tienes y con ese poquito de aceite en la vasija y con esos 2 leños que tienes, vaya y prepare una tortica para mí primero, porque ella dijo, voy a ir a cocinar una torta para mí, me la voy a comer y luego nos vamos a dejar morir. ¿Cuántos hemos estado en una situación de vida que uno dice, no, pues lo que se venga? ¿Ha hablado usted con una persona en depresión, desanimada, triste, desesperanzada? No, pues es que ahora pues como lo que estamos viviendo, se nos montó el dólar, y todo está difícil y todo está complicado, la vida no es fácil. Pero es ahí donde Dios le dice a su pueblo, usted depende de mí. Y en todo momento Dios te va a sorprender al pueblo escogido por el Señor. Al que ande de la mano del Señor va a ver de los recursos ilimitados del reino de los cielos, porque hace 8 días aprendimos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces si la ciudadanía no es de esta tierra, entonces yo no sé las finanzas tampoco. Él es nuestro proveedor y Él va a proveer más allá de lo que pensamos. Esta es la palabra hoy que el Señor está trayendo. Entonces Él ya le dice, me voy a dejar morir. Le dice, no se deje morir, vaya y cocine, pero primero me hace una pequeña torta a mí, debajo de la ceniza. Me la va a cocinar bien cocinadita. Si a usted le dice eso un pastor, un profeta, usted dice, mucho ladrón este pastor. Yo sé que usted pensaría mal. Si se ríe es porque es verdad. Usted se imagina que yo llegue a su casa, usted tiene un sancocho, tiene un hueso carnudito, el caldo, las papitas, y es el último almuerzo, y usted tiene un niño y es el último alimento. Y yo digo, no hermana, tranquila, sírvame ese hueso a mí, las papas, y después miramos con usted qué hacemos. Usted dice, mucho desgraciado este. Ese aquí es que pastor. Esos sí son los pastores, sacándole la plata al pueblo, robando el dinero. Por eso es que yo no me congrego. Pero la Biblia dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Por falta de honra en la casa de Dios, no hay bendición en la casa nuestra. Porque el que no honra a profeta no recibe honra de profeta. Hay una línea ahora que dice, ¿cuál profeta? El ministerio profético se acabó, no existe. Pues la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Entonces si Dios responde en este tiempo, Dios todavía sigue ¿qué? Hablando. Ahora, hay 2 tipos de profetas: los que son usados por el diablo con espíritu de adivinación, los que son manipuladores para alcanzar un fin para su propio deleite carnal, o los hombres de Dios. Por eso la Biblia dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, les hubieran hablado mi palabra. Está hablando en el libro del profeta Jeremías. Hombres que manipulaban con la palabra, pero no eran hombres de Dios.
tenían su deleite en otras cosas, menos en la obra de Dios. Entonces Dios dice, esos profetas serán juzgados. Punto, eso será otra enseñanza. Así que le dice, hágame a mí una torta cocida. Pero yo veo a esa mujer tan tremenda, tan terrible, que esta mujer se va para la cocina, saca el puñadito de harina, saca el poquito de aceite y mira al niño costilludo. No, pues se me murió el marido. Hoy yo me iba a comer esto para echarme a morir también. Pues yo le voy a creer a Dios. Y eso no es lo que pasa en la ofrenda. Eso no es lo que pasa cuando usted viene acá y dicen que la ofrenda, y pasa la pastora y dice la ofrenda, y usted dice, ay, ese billete, ay no, el Señor reprenda al diablo, y lo voltea por acá. Es que todo el tiempo uno está siendo retado en la fe. ¿Cuál es el principio del dar? ¿Por qué damos? Dios, ¿por qué pide que demos? Porque es un principio en el reino. Porque en la Biblia todo funciona ¿qué? Al contrario. La Biblia dice, bendigan al que lo maldiga. Y usted, antes de conocer al Señor, el que lo maldecía, ¿usted qué hacía? Usted le echaba 3 maldiciones más. Cuando usted iba manejando el carro y le decían, ¡pi! ¡Bruto! Y usted le sacaba el dedo. Bien, bien, bien. Bien, todo bien. Cristo te ama. ¿Cómo responde? La Biblia dice, bendigan al que te maldiga, bendice al que te maldice. A eso es lo que la Biblia nos llama a hacer lo contrario. Ay, cuando yo digo acá, tenemos la Fundación Futuros Divinos y vamos a regalar 100 mercados. Empieza el WhatsApp de la iglesia, pastor, ¿tiene un mercado para mí? Claro, porque a todos nos gusta ¿qué? Recibir. Pero cuando se dice vamos a hacer un bazar, dice, ay, voy a hallar la chaqueta rota, como decía el hermano ahí, esta chaqueta que yo no me pongo, pero huele a chucha, está vieja. Esa es la que voy a llevar a la iglesia. Porque a nosotros nos gusta que nos den, pero somos muy apegados. Pero hay un principio en la Biblia, que el que da a Dios, recompensa de Dios recibirá. Por eso en Malaquías, aunque decimos no se puede trabajar ese texto, el principio del dar es transversal en los tiempos. No es que Dios cambió los tiempos, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y al pueblo de Israel le dijo, cuando ustedes dan, yo les voy a mostrar que sobre su casa habrá bendición. Entonces esta mujer entendió ese principio por revelación, porque no hay más secreto. No hay más explicación en el texto bíblico. Lo que termina diciendo es que la mujer viene con la tortica calientica y lo primero que le pidió fue un vaso de agua. Me salté esa parte. El primer pedido de él fue ¿qué? Un vasito de agua. Entonces, hermano, me da un vasito de agua. Ah, bueno, y sírvame el almuerzo de una vez también. Entonces el hombre de Dios le dice, sírvame la torta también. Y esta mujer se viene creyendo al Señor. Y la Biblia dice que nunca en 3 años a esta mujer le hizo falta el harina ni el aceite. Dios la bendijo y la prosperó, porque ella entró en conexión con los recursos ilimitados del reino. Dios va a hacer que en los tiempos de escasez, Dios va a hacer que en los tiempos de necesidad haya bendición para ti. Y yo creo que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y es más, Dios bendice en tiempos de crisis y en tiempos difíciles para enseñarnos a nosotros y enseñarle al mundo que el Señor es el que puede ¿qué? Abrir los cielos. Cuéntale un aplauso al Señor por eso, amén. 5 minutos para terminar la enseñanza. El estado económico de la mujer era deplorable. El estado emocional estaba caótico. Ella esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo. Estaba enfocada en lo poco que tenía. Estaba bajo el temor. Y es que el temor lo rodea a uno cuando uno está, Dios mío bendito, ¿y qué voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer para saldar tal situación? Pues es allí donde Dios provoca nuestra fe. Y Dios provocó la fe del profeta y provocó la fe de la viuda. Dios quiere reemplazar el temor que hay en nosotros, porque la fe implica avanzar en la palabra de Dios, aunque a veces sea ilógico. Permiso, se lo repito. La fe implica avanzar en la palabra de Dios, aunque a veces sea ilógico. Es más, usted hizo muchos negocios hasta el día de hoy por fe. Amén. ¿Usted fue y compró alguna vez? Por fe. ¿Usted se sentó con alguien a hacer un negocio? Por fe. ¿Usted empezó su negocio pequeñito y empezó comprando cositas poco a poco y lo hizo como? Por fe.
Y Dios comenzó a bendecirle, a multiplicarle. No hubo sacrificio mucho. Mientras otros dormían, usted a las 3 de la mañana ya estaba levantado. La gente dice, pero es que mira el carro que tiene. Tú miras el carro, pero tú no ves la diligencia. Tú miras la bendición, pero tú no ves que hace años, cuando nadie veía, yo era el que me echaba los hombros del negocio, los bultos del negocio al hombro. Ya tú ves el resultado. Un día le creía a Dios, pero tú ves hoy el resultado, pero no vistes la diligencia. La fe más la palabra profética sobre lo poco fue una lección para ambos. ¿Cuántos podemos levantar fe en esta noche? Amén, amén. Fe, lo poquito que tenemos. Amén. Entonces ese poquito de harina, ese poquito de aceite, no, lo que usted me puede robar es la fe. O sea, se puede ir la harina y se puede ir al aceite. Lo que no se puede ir es ¿qué? La fe. Porque con la fe se hace harina y se hace aceite, pero con la harina y con el aceite no se hace fe. Porque lo tangible no crea lo intangible. Lo intangible crea lo tangible. Por eso el arma que Dios dio se llama la fe. Por eso Efesios dice: levanten el escudo de la fe, con el que puedan detener los ataques de las dudas que vienen por los velos, en el griego, que significa los dardos de fuego encendidos del diablo, y los apaguen. Porque si ustedes creen, yo voy a dar la orden, dice el Señor, y voy a abrir los cielos y voy a hacer que lo que está estancado comience a liberarse. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera creído al hombre de Dios? Concluyo el mensaje. Si la mujer dice: oiga, vea, este poquito de aceite que yo tengo es mío, y este poquito de harina es mío, no sea conchudo. Y llega ella y va y se hace la tortica y se la come. Se la come. Esos son principios bíblicos. No le estoy inventando nada, ni estoy manipulando ningún texto bíblico. Si ella se come la torta, raciocinio, lógica, eso es todo lo que ella tiene. Pero lo poco que ella tenía lo puso en las manos ¿de quién? De Dios. Entonces Dios dio la orden que nunca a esta mujer le escaseara ¿qué? El aceite ni el vino. Y 3 años no llovía, y esta mujer todos los días se levantaba, iba a la cocina, metía la mano, sacaba la harina y había harina. Y cogía el aceite y regaba aceite sobre la torta. Yo no sé cómo se comía todos los días la misma harina. La Biblia no dice eso. No dice torta con quesito, no, torta con un poquito de carne, no, todos los días torta y harina. Pero ahí Dios la sustentó con agua. Y todos los días Dios le daba la porción: harina y aceite. Harina y aceite. Concluyo el mensaje en la Biblia. El aceite y la harina es el tipo de la provisión. Todo el tiempo cuando se encuentra el Antiguo Testamento, cuando habla de harina, porque la harina viene del derivado del trigo. Por eso usted va a ver que Dios siempre le dice al pueblo: y les abundaré en trigo. Siempre Dios hablaba de la bendición en trigo. Y les voy a dar la bendición del aceite. Padre, yo bendigo la iglesia para que hoy esto no sea una historia, esto sea una verdad de nuestras vidas. Yo te pido que des la orden para que lo inusual comience a ocurrir en medio nuestro, Señor. Hemos visto a otros en fe alcanzar promesas. Hemos oído tu palabra esta noche y hemos escuchado y quizá leído y subrayado este capítulo de la palabra. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies, pero dígale: Señor, yo creo que tú eres mi provisión, que tú eres, Señor, el que vas a hacer que sobreabunde en bendición. Te pongo mi poco aceite, te pongo mi poca harina en tus manos para que tú la multipliques en el nombre de Jesús. Levante sus manos y reciba de parte del Señor bendición. Una oración de 10 minutos puede hacer lo que 50 años de trabajo no harían. Una vida rendida al Señor y a su palabra, y una vida de honra a los que Dios verdaderamente usa, eso desata bendición sobre tu casa. Si tú has honrado hombres de Dios, mujeres de Dios, te lo digo delante del Señor, no te quedarás sin recompensa. La recompensa del cielo vendrá sobre ti, porque yo he visto tu honra, yo he visto tu bendición, y yo voy a bendecirte y a multiplicarte. Ya has visto bendición y multiplicación por honrar mi palabra, y lo seguirás viendo.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esa bendición. Amén. Vamos a tomarnos de la mano, tómense de las manos. Vamos a hacer una oración en el Espíritu. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo no estoy, Dios nos guarde, no hay amor al dinero. Y que no haya amor al dinero. Alguien dice que el dinero, ¿qué? Es que daña a la gente. ¿Han escuchado eso? El dinero no daña a nadie. Muestra lo que somos nosotros, ¿cierto? Muestra si somos egoístas, tacaños, todo eso. Todo eso lo muestra el dinero. Es muy fácil decir, yo no doy porque no tengo nada. Pero si usted tiene 10 pesos, puede compartir 10 pesos. Amén. Y eso es un principio bíblico. Y más para los que nos congregamos en una iglesia. La ofrenda no es el atracadero del pastor, ni de una iglesia, ni de una organización. Es el modelo que Dios dio. Dar a la obra de Dios y Dios va a bendecirte. Y muchos que lo han hecho, hemos visto. Yo he visto la mano del Señor. Yo he visto la mano del Señor y la voy a seguir viendo. Amén. Yo voy a orar esta noche por milagros financieros para la iglesia. Amén. Esa es la palabra esta noche, es lo que Dios puso para que hablara. No sé por qué, Padre. Nos ponemos de acuerdo por milagros financieros para la iglesia, Señor. Puertas abiertas, cielos abiertos. Se rompa la ruina, se rompa la escasez en el nombre de Jesús. Dios te haga prosperar, te haga poseer en el nombre del Señor. Pero que el Señor también te dé un corazón generoso con lo poco que Dios te da, con lo mucho que Dios te da. Dios te guíe, Dios te guíe para que su reino también sea establecido en esta tierra. Y así como Elías estuvo en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la sequedad, Dios nunca lo dejó solo. Nunca te voy a dejar, te dice el Señor. No tengas temor a la pérdida, no tengas temor ni miedo de qué voy a comer mañana. ¿Acaso no eres más importante que los pájaros? ¿Acaso no eres más importante que las bestias del campo que yo sostengo? ¿Acaso no eres más importante que las plantas que yo las visto de belleza, de hermosura? Mira las orquídeas, yo las baño de color. ¿Cuánto más no te voy a prosperar y te voy a bendecir a ti? Padre, yo he hablado tu palabra y te pedimos que des la orden a lo que ha estado en opresión. ¿Pudiera usted levantar su voz esta noche creyendo por su bendición? ¿Pudiera usted? Recuerde que la voz es poderosa en el mundo espiritual. Y decrete y la palabra de Dios. Hable la palabra y comience a ordenarle a las tinieblas que suelten tu finanza. Levante su voz y comience a ordenarle. Eso fue lo que hablamos ahorita, ordenar. Ordene, si usted se ha sentido en opresión, Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos que toda opresión en la finanza se quebrante en el nombre de Jesús. Y si hoy el Señor dice, hoy te alimento con un arroyo, mañana con cuervos y pasado mañana con la viuda, pero siempre va a haber provisión y puertas abiertas. Y cuando se cierra una puerta se va a abrir otra, y se cierra otra puerta y se abrirá otra. Se abrirá otra, se abrirá otra, se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá en el nombre de Jesús. Se abrirá lo sobrenatural, lo sobrenatural. Queremos ser una iglesia que camina en lo sobrenatural, que ve milagros inusuales, milagros imposibles, porque lo único que puedes hacer tu Señor es posibilidad, lo que es imposible para el hombre. Así que desatamos, sea desatada esta noche toda atadura y toda opresión en el nombre de Jesús. Ahora yo oro para que la ansiedad suelte las mentes, la ansiedad, la preocupación. Gente que está en ansiedad, que está depresiva, gente que está entrando en choque nervioso, gente que está entrando en preocupaciones intensas. Padre, yo te pido que quites de nosotros nuestras cargas. Quita toda carga de nosotros, las traemos delante de ti. Llévate las cargas, Señor. Tú vas delante de nosotros. Tú vas delante de nosotros. No pare de orar, no pare de orar. No pare de levantar su voz en el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, llévate toda carga, llévate toda preocupación, todo insomnio que nos está atacando, Señor.
Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Jehová Jireh. Diga conmigo, tú eres nuestro Señor Jireh. Jireh, el Señor que provee. Tú eres el Señor que provee. Tú eres el Señor que provee. Tú eres el Señor que provee, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Padre, nos sometemos a esta palabra y creemos que vamos a ver tu mano poderosa, que testimonios van a venirse, Señor, van a confesarse a causa de esta palabra, que bajo esta unción que hemos predicado esta noche, Señor, sea tomando los corazones, las mentes, oh Dios de la gloria, para que veamos que cuando tú ordenas, hasta el diablo tendrá que obedecer en el nombre de Jesús. Y Dios va a abrirte las puertas en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos a hacer ahora una oración por romper ataduras de deudas. Amén. Hay dos tipos de deudas. Las deudas que usted las hace para capitalizarse y las deudas que usted saca de tarjeta de crédito para comprar el celular, para comprar ropita. Y la tarjeta de crédito que usted saca, tengo una tarjeta de crédito de 50 millones, me voy a comprar un carro. No se compra con tarjeta de crédito un carro. Entonces las malas decisiones financieras nos hacen sufrir mucho. Y después decimos que la culpa es de quién, de Dios y del diablo. Y el diablo dice, yo no, usted es el que tiene la tarjeta en la mano. Usted es el que va para el centro comercial con una tarjeta de crédito y le da la ansiedad. ¿Y qué compro? Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría con las tarjetas de crédito. Y si usted tiene lucha con las tarjetas de crédito, llegue a la casa. En su casa deben de haber unas tijeras. Si no hay tijeras, en su casa debe haber un fogón de gas. Préndalo y quémela. Pero inteligencia financiera Dios nos dé. Entonces usted me dice, ve, voy a entrar en una casa que la voy a ir pagando. Hágalo porque usted está pagando su propia ¿qué? Casa. Finalmente lleva 10 años pagando arriendo. Y esos ya serían los intereses que hubiera pagado. Entonces hay deudas que van a ser porque tú tomas un dinero para poder apalancar un negocio y avanzarlo. Es una inversión. Pero si tú estás en deudas y deudas y deudas, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para salir de ellas, pero que nos dé más sabiduría para no volver a entrar en ellas. Deberíamos de hacer una prédica de eso, ¿cierto? Solo de eso, una enseñanza. Entonces, Señor, usted dice, Señor, gracias, pagué la deuda. Y al otro día se ve uno con el hermano y ¿qué? No, volví y presté otros 20. Y pagó la deuda. Y al otro mes, no, volví y presté plata. Entonces no preste plata si no es para capitalizar con sabiduría su negocio. Amén. Si es para el negocio, hágalo. Amén. Y si usted dice, pastor, el negocio no me dio, pues dele gracias a Dios que lo intentó. Porque es que hay gente que ni se endeuda porque ni intenta trabajar. Pero no lo haga para cosas que no son. No preste plata para irse para San Andrés. No preste plata para comprar tenis. No preste plata para lujos que usted no debe darse para este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas el yugo y la maldición de la deuda. En el nombre de Jesús. Gente que presta dinero a gota, gente que presta plata a altos intereses. Señor, que se rompa esa cultura. En el nombre de Jesús, que se rompa esa cultura. Gente que está debiéndole a pagadiarios, gente que está lidiando con el vecino por una deuda que no tenía que entrar en ella, Señor. Padre, te pedimos que rompas y nos dé la oportunidad de salir de las deudas en el nombre de Jesús. Pero danos más sabiduría para no volver a entrar en ellas. Ahora oramos, Señor, para las oportunidades de vivienda. Oramos para las oportunidades de inversión. Oramos en las oportunidades para traer un dinero y tomarlo por fe y comenzar a pagarlo, porque nos estamos capitalizando. Oramos por eso. Oramos por esa sabiduría en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén.